Hola, continuando con el lenguaje de programación en Java, y habiendo ya terminado con la instalación de los componentes necesarios, hablaremos ahora sobre los tipos de datos y variables en Java. Bien, todo software, ya sea una aplicación de escritorio, una aplicación web o una aplicación móvil, está desarrollado para que pueda realizar una tarea específica, por lo que este software va a necesitar almacenar y manipular dicha información sobre la memoria del ordenador. Para realizar esta tarea, los lenguajes de programación ofrecen el concepto de variables, que no es más que el conjunto de nombres que apuntan a una determinada parte de la memoria. Estas variables pueden almacenar cualquier tipo de información como edades, información como nombres, direcciones, teléfonos, etc., que en el lenguaje de programación Java se conoce como tipos de datos. Bien, entonces podemos concluir que tanto los tipos de datos como las variables estarían actuando como un ente intermediario entre nuestro software desarrollado y los componentes del ordenador, dado que estos componentes están basados en lenguaje máquina ceros y unos. ¿Qué tipo de datos existen en Java? Java los separa en tres categorías: los tipos de datos primitivos, los tipos de datos estructurados y los tipos de datos de envoltorio. Bien, aquí hablaremos en qué consiste cada uno de ellos de una forma sencilla y práctica, con la finalidad que todos podamos entender y aprender. Tipo de datos primitivo. Los tipos de datos primitivos son considerados los tipos de datos básicos que todo lenguaje de programación ofrece. Tal es así, por ejemplo, que existen los tipos de datos primitivos que almacenan números enteros. Entre ellos tenemos al byte, al short, al int, al long, con la diferencia que cada uno de ellos almacena un tamaño distinto al otro. En el cuadro se muestran los valores mínimos y máximos que cada uno de estos tipos de datos puede almacenar, así como también acompañado del valor por defecto que cada uno de ellos maneja. ¿Cómo declaramos una variable como tipo de dato primitivo? Bien, en primer lugar, se declara el tipo de dato. En este caso, por ejemplo, el tipo de dato seleccionado es el tipo de dato int. Seguidamente, se le asigna un nombre a esta variable. En este caso, por ejemplo, el nombre de la variable es entero. Y en tercer lugar, se le asigna un valor inicial a esta variable, ¿no? Recordemos que este tipo de dato es entero, por tanto, el valor inicial tiene que ser también un valor entero. Si por alguna razón le asignamos un valor decimal o un valor tipo carácter, el entorno de desarrollo como es NetBeans arrojará un error de sintaxis. Tipos de datos primitivos que almacenan números flotantes o punto decimal. Entre ellos tenemos al float y al double, con la diferencia también que cada uno de estos almacena un tamaño distinto al otro. En el cuadro se aprecian los valores mínimos y máximos que cada tipo de dato puede almacenar, así como también del valor por defecto que maneja. Cabe resaltar que para declarar un tipo de dato primitivo como número flotante, se realiza de la misma forma que un número entero, con la diferencia que ahora el valor inicial de la variable será un número decimal. Otro de los tipos de datos primitivos a considerar son el bol y el char. El tipo de dato bol es muy importante en la programación orientada a objetos, dado que nos facilita a realizar métodos condicionales, es decir, si es verdadero o falso tal condición. Asimismo, el tipo de dato char nos permite almacenar y manipular caracteres dentro de una variable. Esto es indispensable en el desarrollo de un software, dado que los algoritmos pueden estar conformados por números como también de caracteres. Para declarar un tipo de dato primitivo como bol o char, se realiza de la misma forma que un número entero flotante, solo que esta vez se deben respetar los valores iniciales de cada variable. Tipos de datos estructurados, o conocidos también como tipos de datos compuestos, son agrupaciones de otros tipos de datos. Tal es así que los tipos de datos estructurados más comunes son las cadenas de caracteres, o conocidos también como string, y los vectores y matrices. Las cadenas de caracteres suelen confundirse comúnmente como un tipo de dato primitivo, dado que se declaran y manipulan como tal, pero Java lo define como un concepto distinto. Java tiene una clase incorporada
que se encarga de encapsular los datos de una cadena. A esta clase se le conoce como string, que es el conjunto o matriz de caracteres. Esta clase nos brinda muchos métodos o propiedades para poder trabajar sobre los caracteres, como por ejemplo, buscar una subcadena dentro de una cadena, dividirla en varias cadenas, transformarlo a minúsculas o mayúsculas, etc. ¿Cómo declaramos una variable con tipo de dato string? Primeramente, se declara el tipo de dato. En este caso, es el string. En segundo lugar, se le asigna un nombre a la variable, como por ejemplo, nombre. Y finalmente, se le brinda un valor inicial a la variable dentro de comillas dobles. Cabe resaltar que tanto para los tipos de datos primitivos como para los estructurados, la declaración del valor inicial es opcional. Otro de los tipos de datos estructurados son los vectores y matrices, dentro del cual lo compone la clase conocida como ArrayList. Mi persona recomienda que para manejar un conjunto de datos homogéneos empleemos el ArrayList, dado que el ArrayList ofrece ventajas en comparación a otros vectores o matrices, como por ejemplo, almacena elementos de forma dinámica, es decir, no es necesario declarar el tamaño de la matriz. Asimismo, es más complejo y potente, dado que nos permite guardar un conjunto ilimitado de elementos, entre otras ventajas más. ¿Cómo declaramos una variable con tipo de dato ArrayList? En primer lugar, se designa el tipo de dato, en este caso, tipo ArrayList. Seguidamente se le asigna qué tipos de datos o objetos almacenará el ArrayList. Recordemos que un ArrayList almacena datos homogéneos o relacionados. Y finalmente, se le asigna un nombre a la variable. Este tipo de dato lo veremos más profundamente en la práctica, cuando se explique el tema de programación orientada a objetos. Bien, continuando con los tipos de datos, veremos ahora los tipos de datos de envoltorio. ¿Para qué son necesarios estos tipos de datos? Este tema también lo veremos más profundamente en la práctica, pero aquí les dejo una breve explicación. Java cuenta con tipos de datos de envoltorios equivalentes a cada uno de los tipos de datos primitivos que hemos visto a lo largo de esta exposición. Por ejemplo, para representar un entero, un int, Java define una clase llamada integer que representa y envuelve al mismo dato, pero le añade ciertos métodos y propiedades muy útiles en la programación, sobre todo en la programación orientada a objetos. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que definimos una variable de tipo de dato envoltorio como es integer. Asimismo, le asignamos un nombre a esta variable y finalmente le definimos un valor inicial de 5. Bien, ahora supongamos que deseamos guardar el valor de la variable integer en una variable tipo cadena de caracteres. Para realizar tal tarea, tendríamos que acceder a la propiedad o método de la variable integer, como es el caso del método toString. Este método nos permite convertir cualquier valor de una variable a string. Estos métodos son propios de los tipos de datos de envoltorio, el cual, si hubiésemos declarado a la variable entero como tipo de dato primitivo, no hubiésemos tenido acceso. Bien, una vez entendido lo que son los tipos de datos y las variables en Java, es hora de ir a la práctica. Bien, para realizar la práctica es necesario ya haber ejecutado tu entorno de desarrollo NetBeans, dentro del cual crearemos un proyecto Java Application y le colocaremos un nombre llamado Proyecto Sesión 02, dentro del cual crearemos un paquete llamado tipos de datos y a la vez le agregaremos tres clases, una clase llamada tipo de datos primitivos, tipo de datos estructurados y tipo de datos de envoltorio. Muy bien, al abrir la clase tipo de datos primitivos vamos a tener que crear un método pullStaticVoidMain para que podamos ejecutar las variables que declaremos dentro de esta clase. Muy bien, nosotros en la exposición hemos visto tres tipos de datos primitivos, los números enteros, los números flotantes y otros tipos de datos primitivos como son el tipo de dato boolean y el tipo de dato char. Muy bien, uno de los tipos de datos enteros que hemos visto es por ejemplo el byte. Este byte se declara de la siguiente manera: colocamos el tipo de dato byte, le asignamos un nombre a esta variable, por ejemplo el número byte, y al final le asignamos un valor inicial, en este caso por ejemplo 10.
Existe otra forma de poder declarar los números enteros. Por ejemplo, ponemos byte, coloquemos número prueba, punto y coma, abajo le ponemos número prueba y al final le asignamos un valor, número 11. ¿Sí? Ahora si queremos mostrar lo que hemos guardado en esta variable, es el valor, si queremos mostrar su valor, tendríamos que imprimirlo mediante consola a través de la clase system.out.print, ¿sí? Y colocamos la siguiente forma. Por ejemplo, el número byte es espacio, le concatenamos el número byte creado arriba, ¿no? Entonces, al ejecutar esta clase, nos mostrará lo siguiente. El número byte es 10, dado que le hemos colocado 10. Si no lo queremos, le podemos colocar 125. 125. ¿Está bien? Byte es uno de los tipos de datos que almacenan números enteros. Otros de los tipos de datos que hemos visto son, por ejemplo, el short, el int, el long, ¿cierto? Con la única diferencia que estos obviamente almacenan un tamaño diferente que el otro. Otro de los tipos de datos primitivos que hemos visto son los tipos de datos que almacenan números flotantes, dentro de los cuales tenemos al float y al double. Java recomienda que utilicemos double para manejar números decimales, dado que el double almacena decimales dobles, mientras que el float almacena decimales simples. ¿Cómo declaramos una variable tipo dato primitivo que almacene números flotantes? De la siguiente manera. Colocamos el tipo de dato, double, le colocamos el nombre de la variable, número double, y le asignamos un valor inicial. En este caso puede ser 125 con 4 decimales. ¿Ok? Ahora necesitamos imprimir lo que hemos almacenado dentro de esta variable. Lo colocamos igual con la clase system.out.print y colocamos el número double, que es espacio, y concatenamos el valor de la variable o el nombre de la variable, ¿no? Número double. Muy bien, una vez terminado esta parte, ejecutamos la clase. Como podemos observar, nos aparece el valor asignado a esta variable double. Muy bien, otro de los tipos de datos primitivos visto en la exposición son el tipo de dato booleano, como el tipo de dato char. ¿Cómo declaramos un tipo de dato booleano? De la siguiente manera. Colocamos el tipo de dato boolean y le asignamos un nombre a esta variable, sea variable booleana, y le asignamos un valor inicial. Recordemos que un tipo de dato booleano puede almacenar valores entre verdadero o falso. El valor por defecto es falso, pero podríamos cambiar este valor. En este caso, le colocaré que el valor es verdadero. ¿Sí? Ahora quiero imprimir lo que he almacenado dentro de esta variable a través de la clase system.out.print. Colocamos la variable es, dos puntos, espacio, y concatenamos el nombre de la variable declarada, variable booleana. Ahora ejecuto. Muy bien, nos está mostrando lo que tenemos almacenado dentro de esta variable booleana. El otro tipo de dato visto en la exposición es el tipo de dato char, tipo de datos que almacenan caracteres. ¿Cómo declaramos un tipo de dato así? De la siguiente manera. El tipo de dato es char, nombre de la variable sería variable char, y le asignamos un valor a este tipo de dato. ¿Cómo le asignamos un valor? A través de comillas simples, dentro del cual le asignamos un valor. Por ejemplo, puede ser el género de una persona, en este caso F de femenino. Ahora quiero mostrar lo que he guardado dentro de esta variable. Lo coloco de la siguiente manera. La variable char es, dos puntos, espacio, y le concateno el nombre de la variable char, variable char. Muy bien, una vez terminado esta parte, ejecutamos la clase. Nos damos cuenta que también nos muestra el valor contenido dentro de esta variable. Con esto estaríamos terminando la parte de cómo declarar o cómo se definen los tipos de datos primitivos. Ahora veamos cómo se definen los tipos de datos estructurados. Bien, aperturamos esta clase, dentro del cual los tipos de datos estructurados que hemos visto en la exposición son dos sobresalientes. Lo que tenemos el tipo de dato de cadena de caracteres como el tipo de dato de vectores y matrices, ¿no? ¿Cómo definimos un tipo de datos de cadena de caracteres? De la siguiente manera, mediante la clase string. ¿Está bien? String nos permite acceder a una múltiple cantidad de métodos y propiedades, ¿no? El cual comúnmente suele confundirse como un tipo de dato primitivo, dado que se declara muy parecidamente a un tipo de dato primitivo.
colocamos el tipo de dato string, ahora le colocamos el nombre de la variable, puede ser por ejemplo nombre de la persona, y al final le asignamos un valor inicial. ¿Cómo le asignamos un valor inicial a un tipo de dato string? Dentro de comillas dobles. Podemos ponerle por ejemplo César, le asignamos un apellido, Pérez, y el segundo apellido, González. ¿Ok? Entonces esta variable tendría ya un valor definido. Ahora quiero imprimir lo que he guardado dentro de esta variable para comprobar que se está guardando correctamente a través de la clase SystemOutPrint. ¿Está bien? Borramos esta parte y le colocamos dentro del paréntesis el nombre de la variable, que es nombre de la persona. Ahora ejecutamos esta clase, tipo de datos estructurados. Muy bien, nos muestra el valor que está optando la variable nombre persona. Bien, otro de los tipos de datos estructurados que hemos visto en la exposición son los vectores y matrices, el cual mi persona recomienda que utilicemos el ArrayList, dado que el ArrayList ofrece numerosas ventajas en relación a otros vectores y matrices. ¿Cómo declaramos un tipo de dato como ArrayList? De la siguiente manera: escribimos ArrayList, importamos las librerías de la clase Java útil, ArrayList, colocamos el tipo de dato que va a almacenar esta ArrayList, en este caso puede ser un string o también puede ser un objeto. Ahora le colocamos un nombre a la variable ArrayList, en este caso conjunto, y finalmente le agregamos un nuevo valor de inicialización a este ArrayList. Muy bien, así terminaría la declaración de esta variable, pero esta variable estaría vacía. Necesita que le incorporemos datos. Vamos a incorporarle datos a través de el método add. Muy bien, ahora en comillas dobles agregamos prueba 1, otro dato más, conjunto.add, que se va a llamar prueba 2. Recordemos que un ArrayList puede almacenar datos relacionados o datos homogéneos y de una forma ilimitada. Muy bien, prueba 3. Ahora quiero imprimir lo que tengo guardado dentro de este ArrayList, como hacemos a través de la clase SystemOutPrint. Muy bien, ahora accedo a través del conjunto.get y en la posición 0, es decir, el elemento 0 de mi ArrayList quiero que lo muestren, y además lo voy a concatenar junto a mi elemento número 1. ¿Está bien? Para que me muestre en pantalla dos elementos. Muy bien, ahora ejecutamos esta clase tipo de datos estructurados. Y en la pantalla nos muestra los dos elementos guardados dentro del ArrayList. Muy bien, con esto estaríamos terminando la parte de cómo declarar o definir tipos de datos estructurados. Ahora pasaremos en qué consisten los tipos de datos de envoltorio. Bien, hacemos clic en la clase tipo de datos envoltorio. Los tipos de datos de envoltorio que hemos visto en la exposición son equivalentes a los tipos de datos primitivos. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de dato integer. ¿Cómo declaramos un tipo de dato integer? De la siguiente manera: escribimos el tipo de dato integer, le asignamos un nombre a esta variable, puede ser número integer, y finalmente le inicializamos un valor. En este caso se le asigna de la siguiente manera. Muy bien, aquí le estamos diciendo que nuestra variable integer va a tener un valor de 5. Ahora quiero que este valor almacenado en mi variable el número integer se almacene o pase a una variable tipo string. ¿Cómo lo hacemos? Declaramos una variable string y le pongo variable string. ¿Está bien? Ahora lo voy a igualar al valor que tiene el número integer. Pongo número integer. Si lo dejo así, el sistema o el entorno de desarrollo NetBeans nos arroja un error diciendo que el valor que tiene el número integer es un valor entero, por tanto no puede ser igual al valor que puede almacenar, en este caso mi variable, conocido como variable string. Lo que necesito hacer es transformar este valor de mi número integer a una variable tipo string. ¿Cómo hacemos eso? A través de un método que nos ofrece, en este caso, los tipos de datos de envoltorio. En este caso, el toString. Muy bien. Con esto estoy transformando el valor, en este caso un valor entero como 5, a un valor string para que se pueda almacenar y guardar dentro de mi variable string. Como nos damos cuenta, estas funciones o estos métodos que nos brindan estos tipos de datos de envoltorio son muy útiles en la programación, sobre todo en la programación orientada a objetos.
Ahora quiero imprimir el valor que tiene mi variable string. ¿Cómo hacemos esto? A través de system.out.print. Pongo la variable string es dos puntos y le concateno el nombre de la variable. Muy bien, ahora ejecuto esta clase. Muy bien, nos dice la variable string es 5. Está adoptando el valor que tenía almacenado mi variable integer ahora en mi variable string. Si yo, por ejemplo, le cambio este valor entero a 25, ahora el valor que está adoptando mi variable string es un número 25. Muy bien, estos tipos de datos, como son los tipos de datos de envoltorio, así como los tipos de datos estructurados, lo vamos a ver más en la práctica y más a fondo cuando lleguemos al tema de programación orientada a objetos. Muy bien, con esto terminaría toda la exposición en cuanto a los tipos de datos. Mi nombre es Brian Carlos Zúñiga Agüero. Nos vemos en un próximo video.